Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2025. Mi nombre es Nicolás Rodríguez y hoy viernes 11 de julio hacemos este episodio número 268 en el que vamos a hablar de economía real, ese mercado que ¿es un mercado olvidado o no? Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país, en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que, al igual que vos, se están iniciando en este mundo. Una comunidad para obtener referencias y hacer contactos, pero por sobre todo, como siempre decimos, una comunidad para aprender un montón. Por más información, ya sabés, clubdelinversor.uy. Bueno, antes de arrancar y entrar en el mundo de la economía real, quiero arrancar hablando del mundo cripto, del cual vamos a estar hablando bastante por estos días. ¿Por qué? Porque bueno, estamos haciendo meses temáticos en el Club del Inversor y este mes le toca al mundo de las criptomonedas. Últimamente están habiendo muchas subas y bajas y la gente generalmente nos pregunta cuando hay estos grandes cambios, ¿qué es lo que está pasando con el Bitcoin? Y esa es la típica pregunta. Así que como este es el mes cripto, vamos con los titulares de esta semana respecto a este mundillo. Y justamente esta semana, valga la redundancia, Bitcoin volvió a estar en los titulares. Llegó al máximo histórico y superó los $113.000, marcando un nuevo récord y acumulando una suba de más del 20% en lo que va de este 2025. Y si bien, bueno, en las últimas horas retrocedió un poquito, como suele pasar a veces cuando sube, el dato, bueno, no pasa desapercibido. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en este movimiento? Bueno, hay varias razones, como siempre, detrás de estas cosas. Por un lado está el tema arancelario con la administración Trump, que cada vez que se posterga parece que genera subidas. Por otra parte, bueno, hay salida de capitales de los bonos, con tasas que ya no seducen tanto. La gente busca mejores rendimientos, incluso, aunque implique un poco más de riesgo, y ahí las cripto ganan. Y hay que sumar también que, y sobre todo lo que se dice que causó esta suba, es la opción del Bitcoin a nivel institucional, que es cada vez mayor. Los ETF operan con volumen récord hoy que tienen que ver con el mundo cripto. Y bueno, fondos tradicionales están empezando a diversificar justamente hacia este tipo de activos. Y también, bueno, se podría agregar como un último punto la debilidad del dólar, ¿no? Que puede que algunos inversores estén buscando otras monedas que no dependan de gobiernos, que estén descentralizadas, como es el caso de las cripto. Nuevamente, las noticias indican que podría seguir incluso subiendo en el mediano plazo. Dicho esto y realizado este mini reporte cripto, vamos al tema del día de hoy. Hace unos días estuve dando una charla en Buenos Aires, en el Rankia Markets Experience, y luego estuve también en el mismo evento realizado acá en Montevideo. Y la realidad es que es un evento donde se hablaba de inversión, los speakers abordaron temas como trading, bolsa, criptomonedas, pero nadie ni en Buenos Aires ni en Montevideo se le ocurrió hablar de lo que es la economía real. Entonces, por eso justamente el título de la charla tiene que ver con ese mercado olvidado. Así que para diferenciarme, justamente armé una charla de este tema y creo que me fue bien porque, bueno, por esto de salirse del libreto, hubo mucha gente que no solo se sintió identificada porque es un tema que a veces te pega más, sino que era lo distinto de ambos eventos. Ahora bien, pensemos lo siguiente, y justamente por qué esto del mercado olvidado. Si alguien te dice que está invirtiendo, alguien te para y te dice, che, yo estoy invirtiendo. Probablemente te vas a imaginar esto que te digo, que está invirtiendo en los mercados financieros, que invierte en bolsa, que invierte en cripto, o quizás que está invirtiendo en real estate, porque en Uruguay el mercado inmobiliario está dentro de la sangre prácticamente de los uruguayos. Pero jamás vas a pensar o te va a hablar de economía real. Es más, esto doy fe que es así porque tengo un montón de casos. Incluso gente del equipo lo ha hecho. Si vos haces un curso de inversiones en cualquier institución reconocida, en alguna universidad o algo,
Van a tocar temas de inflación, de los mercados, la renta fija, la renta variable, pero jamás se va a hablar de economía real. Entonces, el mundo de las inversiones está completamente sesgado hacia los mercados financieros. Bueno, y el por qué tiene que ver, es la misma razón de la por cual no se habla de esto, ¿no? Y para mí la respuesta tiene muchas capas, algunas más culturales, otras más estructurales, pero todos van hacia lo mismo. La economía real está subestimada. Vivimos en un mundo donde lo inmediato gana, todo tiene que ser fácil de consumir, fácil de entender y fácil de salir si no funciona. Y la economía real muchas veces no cumple con estas cosas. No es cool, no es vendible como un curso, no es algo que aprendas en Instagram, no tiene velas japonesas ni aplicaciones con portafolios en tiempo real. No es algo que puedas entrar con 2 clics. No se puede invertir en economía real desde la compu o desde el cel. Y encima tenés que hablar con personas, resolver problemas, pagar sueldos. La economía real no es para especular, es para construir. Y eso en el mundo de hoy suena aburrido para muchos. Eso quizás puede ser un puntapié inicial de por qué no se habla de esto. Y también entra un punto que cada vez veo más, y acá quiero traer algo porque es clave. No sé si se han dado cuenta que hay un cambio generacional profundo en cómo se entiende la vida, cómo se entiende el trabajo, cuál es la definición de éxito. Hoy, muchas personas jóvenes, y no tan jóvenes también, ya no sueñan con eso de tener hijos, la natalidad está cada vez más baja, ni con armar una empresa con 20 empleados, ni construir algo que eventualmente en algún momento los esclavice. Entonces, la realidad es que lo entiendo, porque bueno, nosotros vimos a nuestros padres, los que tenemos 30, los millennials, y los no tantos, vimos a nuestros padres trabajar 12 horas por día durante 30 años, tener estrés, deudas, juicios, y muchas veces no lograron esa supuesta seguridad. Bueno, probablemente que si nos escuchás, dada la franja hectárea de la gente que nos escucha, y las generaciones de nuestros padres y nuestros abuelos compraron casas y demás que a veces no entendemos cómo hicieron, pero hay muchos gastos que no tenían para hacer, y esa era la seguridad que tenían para desarrollar. Entonces, aparece como un nuevo paradigma respecto al trabajo. El trabajar solos, trabajar sin jefes, sin empleados, sin sindicatos, sin juicios, sin estructuras. Y eso, si se ponen a pensar de forma indirecta, también impacta en la inversión. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser parte de algo que implique lidiar con personas, estructuras, complejidad. El modelo de hoy es poco riesgo, poca carga, andar trabajando desde Tanzania y si se puede, todo digital. Pero eso también genera una especie de vacío del mundo real. ¿Quién va a querer invertir en una fábrica si ni siquiera a nadie se le ocurre fundarla? ¿Quién va a querer poner plata en una empresa con empleados si nadie quiere tener un empleado propio? Y ojo, esto no es una crítica, es una foto de la realidad, es un nuevo momento histórico que estamos viviendo. Entonces, como inversores tenemos que entender que eso también afecta la percepción del valor de la economía real. Y la tercera razón para mí es la más fuerte, y es bien simple. Invertir en negocios implica involucrarse. No es un pasivo, no es automático, y eso espanta a un montón de gente. Requiere estar leyendo números reales, ver qué tan sólidos son los márgenes, hablar con el equipo, entender riesgos, ver si hay pactos de socios, si hay un plan de salida, si hay garantías, etcétera, etcétera. No podés comprar y olvidarte, y eso para el inversor promedio suena como demasiado trabajo. Entonces, acá es donde quiero cambiar la narrativa. Eso que parece esfuerzo es también lo que te da más control, lo que te da más cercanía, lo que te permite construir algo con propósito, por así decirlo. Por eso digo que la economía real no desapareció, simplemente quedó tapada por un marketing inversor que promete esa libertad en 3 meses, esos portafolios que se arman solos y algunos retornos que no existen. Invertir en negocios entonces no es fácil, pero es profundamente gratificante cuando lo entendés, ¿no?
y es lo que quiero que exploremos hoy. Hablemos entonces de por qué la economía real es un lugar para mí muy bueno para invertir. El primero es porque cuando un mercado está fuera del radar, aparecen un montón de oportunidades. Es más fácil de encontrar oportunidades porque no están en los celulares de todo el mundo. Y no estoy hablando de romantizar el sacrificio, estoy hablando de lo concreto. De invertir en la economía real puede ser muy rentable y te da control y tiene impacto. Y justamente estos tres aspectos son los más importantes. La rentabilidad puede ser enorme, mucho más grande que instrumentos financieros tradicionales. Te pongo un ejemplo concreto. Si vos invertís en una empresa que tiene un margen operativo del 20-25% y logra crecer con estructura, podés crear una inversión en economía real y recuperarla en 1 o 2 años. Eso es una rentabilidad que no te da ningún bono corporativo, ni siquiera acciones en mercados emergentes. Y lo mejor de esa rentabilidad es que está vinculada a algo que puedes entender: margen bruto, costos, rotación de stock, personal, volumen de ventas, etc. ¿Es más trabajoso? Sí. ¿Requiere involucrarse? También. ¿Pero es rentable? Totalmente. Sobre todo si sabes dónde estás entrando. El segundo punto es el control. Podés tener visibilidad de lo que pasa. Podés hablar con los socios, ver las cuentas, opinar, aportar, tomar decisiones si sos parte activa. Eso no existe en una acción. No importa cuántos papeles de Amazon tengas, no vas a influir en una sola decisión de la empresa. Si vos invertís en un local gastronómico, en cambio, en una fábrica, en una pyme, en una startup chica, podés tener eso, podés elevar esa voz. Y vale mucho, porque no hay nada más frustrante, por lo menos para mí, que poner plata en algo y no saber lo que está pasando. Podés pedir explicaciones, podés sugerir, podés sumar más valor más allá del capital. No todo es plata. Y la última, para mí la más importante, que es el impacto. La tercera razón es el impacto real. Cuando invertís en esto, en economía real, lo que estás generando es empleo, estás moviendo proveedores, estás mejorando la vida de alguien. No es una sanata, es realidad. Un negocio cuando crece contrata gente. Un negocio que mejora compra más, paga sueldo, mueve impuestos. Y de esos impuestos se pagan los planes sociales, de esos impuestos se hacen las calles, de esos impuestos se paga absolutamente todo lo que nos rodea en el país. Hace girar la rueda, es el motor de nuestro país. Y eso tiene un valor enorme, porque una inversión para mí no se mide solo en el retorno financiero, sino en el impacto. Y ese impacto humano en la economía real se da todos los días. Esa es la sensación que a mí me queda. De mi lado, como ya saben, invertí en negocios reales en distintos. En algunos me fue muy bien, en otros me fue bien, en otros más o menos, y en otros mal, y en otros muy mal. Me fundí. Pero bueno, no hay mejor inversión que la que entendés. Y no hay mejor satisfacción que ver que tu plata no solo genera, como dije, ese rendimiento, sino que mejora, sirve para algo, para mejorar algo, aunque sea un poquito. Y bueno, y si te convencí hablando del por qué, quiero meterme en el cómo. ¿Cómo se invierte? Decir, bueno, Nico, está bien, me convenciste. ¿Cómo entro en un negocio de economía real? ¿Qué opciones tengo si quiero poner capital en algo productivo sin tener que fundarlo o operarlo todos los días? Y acá muchos se sorprenden porque hay más camino de lo que uno cree. No hace falta ser ni un millonario ni tener una estructura enorme. Entonces, veamos las distintas formas que podríamos entrar. Primera forma, socio capitalista. O sea, es la clásica, entrar como socio capitalista. Alguien tiene un negocio que ya funciona o que está por arrancar y vos pones el capital a cambio de una parte. Punto. Ahí se definen un poco los porcentajes, los roles, si participás o no en la gestión, si hay distribución de utilidades, si van a reinvertir. Todo se pone en alguna especie de pacto, pero la clave es que vos no vas a operar, vos financiás y te corresponde una parte de lo que se genera. Esto también requiere confianza, conocimiento del negocio y sobre todo claridad. Esto de los acuerdos que yo les decía. Porque bueno, si no está bien armado, de entrada puede terminar mal. Pero bueno, bien hecho, es un modelo muy potente. Otra forma es hacer un préstamo.
o una nota convertible. En vez de entrar como socio, le prestás la plata a la empresa con un interés y en algunos casos podés convertir esa deuda en participación más adelante. Este modelo es ideal si querés limitar el riesgo societario, el riesgo de, bueno, ¿qué pasa si me peleo? ¿Qué pasa si tengo diferencias? ¿Qué pasa si uno mete hilo y el otro no? Pero de todas formas podés igual obtener un retorno. Es más parecido a un bono privado que a una inversión accionaria. Y lo fundamental en caso de poner plata y que sea un préstamo es la garantía, ¿no? ¿Qué pasa si se pudre todo? Tengo garantía que puedo llegar a ejecutar y recuperar mi capital. La tercera forma es comprar una parte de una empresa que ya existe. No desde cero, sino entrando en una etapa intermedio, digamos, ¿no? Cuando la empresa ya factura, tiene clientes y bueno, el capital que vos le das sirve para crecer o profesionalizarse. Esto, bueno, requiere un análisis un poco más profundo, pero tenés más información para atrás. Balances, márgenes, equipo, modelo, negocio. Es una buena opción si querés entrar en algo que ya tiene tracción y bajar un poco el riesgo de ese riesgo, el valle de arranque, que es el más complicado. Lo mismo como siempre, lo importante es definir contratos, pactos y demás, cómo va a ser tu salida, los dividendos, las decisiones. Bien armado es una buena opción. La cuarta forma, en donde también vuelve a bajar el riesgo, es la famosa franquicia de la cual hablamos hace muy poquitos episodios. Una franquicia, vos estás comprando un modelo probado, una marca, un sistema, procesos que ya son validados. Las ventajas es que no tenés que inventar nada. El negocio ya existe, ya tiene manuales, ya tiene una marca, tiene un know-how. Pero bueno, no es pasivo, por más que todo esté armado, vos seguís siendo el responsable del día a día de la empresa. Es buena opción si querés involucrarte con la curva de aprendizaje más corta y con soporte. Y vas a encontrar franquicias en todos los rubros. Y bueno, la última y como la más pasiva, entre comillas, es utilizar plataformas como Crowder, proyecto del cual les he hablado ya bastante. Ahí vas a poder sumarte a proyectos validados con un análisis financiero y, digamos, cosas ya hechas, un contrato prearmado, montos bajos. Es una forma de diversificar, entender cómo funciona, porque bueno, vas a poder invertir en algo que entendés y empezar a especie a armar un portafolio de economía real. No tenés control sobre el día a día, eso es cierto, pero sí tenés transparencia y seguimiento. Tenés una comunidad, porque probablemente conozcas si sos del club, hay muchos del club invirtiendo en este mecanismo. Probablemente tengas espacio para dudas si conoces a otra gente que está invirtiendo en esto. Y si bien Crowder en sí no te va a dar contacto directo con los emprendedores, con los dueños de las empresas, si vos invertís en una empresa conocida, vas a poder ir a un local y por lo menos ver cómo trabaja la empresa. Es decir, tenés contacto con la empresa, por más que Crowder no te lo dé. ¿Bien? Entonces, bueno, ya vimos por qué, ya vimos cómo. Ahora vamos a ver qué necesitamos para invertir en este rubro. Lo primero, conocer al equipo, eso es lo primero. Depende de la modalidad que entres, pero bueno, si podés conocer al equipo mejor. Los negocios no son logos ni son branding, sino, sobre todo al comienzo, son personas. Y no invertís en un Excel, invertís en el equipo que va a ejecutar y que va a hacer que ese Excel diga lo que quisieron decir. Entonces, ¿quién lidera? ¿Qué experiencia tiene? ¿Están comprometidos? Eh, digamos, tienen madera como para esto. Si el equipo es mediocre, no importa el modelo, lo más probable es que se vayan al mazo. Y si el equipo es bueno, hasta algunos modelos medio flojos pueden salvarse. Entonces hay que ser observador, hablar, escuchar. Yo siempre cuando hablo con los equipos de emprendedores trato de llevarlos a distintos temas, no solo hablar del negocio, tratar de ver cómo piensan, cómo son, cuál es su historia, cómo hablan, cómo se comunican, qué te cuentan, qué no. Todo eso, cómo enfrentan un problema, cómo enfrentar un problema personal, sus historias personales. Es análisis humano más que intuición. No es me paro y ya me di cuenta a los 2 segundos si esto va o no va. Es, es una historia de vida, ¿no? El número 2, entender el modelo de negocio. Hay que entender cómo va a ganar plata la empresa, qué vende, a quién le vende, con qué margen, cada cuánto va a cobrar, qué gastos tiene. Esto es básico.
Muchas veces la gente o sea, pone plata, digamos, en cosas que no entiende. Y si no entendés cómo entra y sale el dinero, no sabés dónde estás parado. Tiene que ser claro, también el modelo tiene que ser replicable, ¿no? Es decir, que no tiene que ser algo se pueda hacer por 2 meses. Tiene que ser replicable y escalable y sobre todo rentable. Eh, Después hacer un análisis financiero real, no es ese Excel soñado que te dice en las proyecciones del 5 por en un año, sino conocer, bueno, facturación, costos fijos, el break-even o el punto de equilibrio, capital de trabajo, cuánto necesita la empresa para sostenerse 3 4 5 meses sin cobrar mucho, porque al principio pasa eso. ¿Qué pasa si te bajan la venta un 50%? ¿Cuál es el margen neto real? Todas estas preguntas que las cuento en este episodio por si en algún momento vas a invertir en economía real, para que agarres este episodio y hagas ese repaso, esa checklist, ¿no? Si el emprendedor o la emprendedora no te contesta, no tiene estas respuestas a tus preguntas, es una red flag. O sea, ojo ahí, yo no me metería. Después, bueno, el tema de roles y bueno, el acuerdo, ¿no? No entres a un negocio si no vas a hacer un acuerdo, si no vas a dejar por escrito cuál va a ser tu rol, ¿no? No importa si es tu hermano, tu mejor amigo o alguien que conociste ayer, tiene que estar bien claro qué aporta cada uno, cómo se toman las decisiones, cómo se reparten las ganancias, qué pasa si uno se quiere ir. Los problemas entre socios destruyen muchas veces negocios que funcionaban bien y la única forma de prevenirlo es con acuerdos claros desde el día cero, ¿no? Y capaz, hay muchos más puntos, pero capaz que otro punto importante es el plan de salida. Dice una frase que los contratos están hechos para cuando las cosas salen mal. Entonces, si todo va bien, ¿qué pasa? Te querés salir en 3 años. ¿Quién te compra tu parte? ¿Hay una cláusula de recompra? ¿Se la podés vender a un tercero? Poca gente a veces piensa en esta salida, pero es fundamental. Si vos no tenés una salida, puedes estar atrapado en una inversión que no tiene liquidez para siempre. O sea, jamás vas a poder salir. Entonces, la entrada es importante, pero la salida determina si vas a ser rentable o no. Bien, tengo acá un poco los puntos de los que quiero charlar hoy. Entonces hablamos del por qué, hablamos del cómo, hablamos del qué necesito, pero como toda inversión tiene riesgos. Entonces, 3 categorías que veo de los riesgos en economía real. Primero, el más obvio, el fracaso. El hecho que el negocio no funcione es lo más probable que te pase. Y acá no hay misterio, puede pasar por mala ejecución, puede ser porque el modelo no cierra, por falta de ventas, por mala gestión. No todo lo que parece prometedor termina siendo rentable. 9 de cada 10 negocios no llegan a los 2 años. Eso es tremendo. Es una estadística y no es no es una frase armada. Entonces, incluso todo con todo muy bien armado, puede que el negocio tampoco despegue. Entonces, es clave analizar todos los puntos anteriores. Pero esta es la categoría en la que más tira los negocios, ¿no? El riesgo a que se vaya al mazo el negocio por distintos motivos. Segundo punto, la falta de liquidez. Eso es otro riesgo del que hablábamos hace un ratito, de entrar en economía real. Es la otra diferencia con otros tipos de inversiones. Esto no es líquido, no podés vender tu parte en una aplicación. Sí lo podés hacer en el caso de entrar en Crowder porque hay mercado secundario, pero el resto de las opciones no es que si mañana necesitas la plata vas a tenerla. Entrás y muchas veces estás adentro hasta que alguien te compre, hasta que se venda el negocio completo o se pacte una salida. Y eso puede ser 6 meses o puede ser 6 años. Y tenés que estar bien claro con eso desde el principio, que es un riesgo el no poder salir. Y el tercero, quizás el más impredecible, no tenés control, si bien es algo de economía real donde uno tiene control, el contexto uno nunca tiene control. Podés tener un negocio espectacular, pero te cayó una pandemia, cambia una ley, aparece un competidor fuerte o cae el consumo y marchaste. Me acuerdo en su momento, en Uruguay estaban la peer-to-peer lending, que eran
es un término en inglés para referir a los negocios donde las personas le prestan plata a otras mediante plataforma. Vino el Banco Central y le dijo, muchacho, esto tiene que ser así, así y así. Reguló todo el ecosistema del peer-to-peer lending y desaparecieron todas. Entonces una ley, una circular, te puede cambiar por completo el negocio. O puede pasar que aparece un competidor fuerte o cae el mismo consumo. En la economía real el entorno justamente importa muchísimo y a veces no podés controlar eso que pasa alrededor, ¿no? Entonces hay que estar atento, tener reservas, ser flexible y sobre todo, como la economía real, como su nombre lo dice, entender que está sujeto a la realidad. O sea, de entrada tenés que saber que es posible que pasen estas cosas. Bien. Y bueno, se me terminaron los bullet points que tenía por hoy. Si llegaste hasta acá, gracias. Gracias por regalarte este rato para pensar en algo que no aparece todos los días en los titulares, ni en reels de Instagram, ni en posteos de finanzas. Entonces, pasando raya, estuvimos hablando de lo que es la economía real, que no es considerada a la hora de hablar en el mundo de las inversiones, de los pros y las contras de invertir en ella, de cómo hacerlo, de los riesgos, dónde encuentro oportunidades. Y como consejo final, justamente este último punto de cómo encontrar oportunidades, siempre hay que vincularse y tener una red lo más extensa posible de manera de poder tener cerca muchas opciones. Esto es como siempre se hace no solo estando en comunidades como la del Club del Inversor, que a veces es de las mejores formas, sino hay que salir a buscar extender esta red, ¿no? Eventos, especialmente aquellos del ecosistema emprendedor, ferias, expo, etcétera, etcétera. Y con esto, espero que si escucharon hasta acá, nuevamente gracias, que compartan con otras personas. Fue un episodio que me gustó mucho hacer porque, bueno, lo siento bastante, está muy arraigado a mí. Espero que eso se haya notado y que les haya gustado y que les haya aportado un poquito de valor. Dicho esto, nada, muchas gracias. Entonces, si pueden, como siempre, pongan las 5 estrellitas, comenten, que eso le ayuda mucho que el algoritmo se lo muestre a mucha gente. Y nos encontramos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club Inversor. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.